Hoy quiero empezar haciéndote una pregunta muy sincera, de esas que a veces nos desvelan. Y es que, ¿alguna vez te has preguntado cuál es tu propósito? No sé si les pasa, pero te levantas temprano, vas a trabajar, cumplís con tus responsabilidades, pero te sentís vacío, como que si te faltara algo. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy feliz de tenerlos y hoy vamos a iniciar una nueva serie que se llama Activando tu Destino. Sé que va a transformar tu vida, así que por favor no te pierdas ningún episodio. Sé que estás necesitando escuchar estas palabras porque muchas veces caminas sin rumbo, sin saber cuál es tu propósito. Desgraciadamente, a veces caminamos como un robot en automático, haciendo las cosas por hacerlas, pero no sintiendo esa pasión, esa felicidad. Muchos pasamos años de nuestra vida preguntándonos, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi valor? ¿Tendré yo algún propósito? Y déjame decirte algo directo al corazón. Y es que tú no eres un accidente. Tú eres lo más valioso que Dios pudo crear. Tú tienes que aprender a valorarte y saber que tu vida no es un accidente. Tiene un propósito. Tú no estás en este mundo solo para comer, pagar cuentas, dormir o envejecer. Tu existencia tiene un porqué, un propósito. Desde antes que tú nacieras, Dios ya te tenía en su mente. Por eso, hoy quiero que hagas una pausa, que reflexionemos juntos para ver cuál es ese plan que Dios diseñó para tu vida. Y quiero tocar unos puntos. El primer punto es, fuiste diseñado con un propósito divino. Para entender nuestro propósito, lo primero que debemos hacer es mirar al Creador. Cuando un pintor hace un cuadro o un arquitecto diseña un edificio, cada línea, cada color y cada detalle tienen una razón de ser. Con nosotros pasa exactamente lo mismo. Hay un versículo hermoso en la Biblia que lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 10, que nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Palabra de Dios. Fíjate en esa palabra, hechura. En el idioma original, esta palabra se traduce como obra maestra o poema. Tú eres una obra maestra de Dios. Él te dio tus talentos, tu forma de ser, tus pasiones e incluso permitió las experiencias difíciles que has superado, porque todo eso forma parte del equipaje que necesitas para cumplir tu misión. A veces cometemos un grave error. ¿Y cuál es? Es buscar nuestro propósito en las cosas del mundo, en tener un mejor estatus, en lo que dice la demás persona de mí o en tener más posesiones materiales. Pero el propósito no se busca afuera, se busca adentro, reconociendo quién eres tú en las manos del Creador. Porque si buscas tu propósito lejos de Dios, es como comprar un aparato electrónico y tirar el manual de instrucciones a la basura. Recordá,
para saber para qué sirves, tienes que preguntarle al que te diseñó, en este caso a Dios, ¿para qué te diseñó? Bueno, si este mensaje está aportando valor a tu vida, por favor, dale like, suscríbete y compártelo. Así nos ayudas a que esta palabra de fe llegue a más corazones. Continuamos. En el punto número 2 voy a hablar sobre el propósito se revela en el camino. Aquí es donde quiero que pienses profundamente. Muchas veces nos obsesionamos con el final del camino. Pensamos, ¿sabré mi propósito cuando logre esa gran meta? Pero el propósito de Dios no es un destino final, es una caminata diaria. Necesitamos un porqué en este mundo y un para qué. Porque me di cuenta de que la vida es mucho más corta de lo que yo pensaba. Y tengo que dedicarle tiempo a lo que me apasiona. Para mí, en lo personal, la felicidad es hacer feliz a los demás. Al final, yo considero que el ser humano ha vivido para el servicio y la pregunta es, ¿qué clase de servicio vas a entregar a la humanidad? Porque si tú no lo conoces, no sabes cuál es tu talento, por lo tanto, no sabes qué entregar. Yo creo que muchas de las personas que están en la cárcel es porque nunca se preguntaron cuál era su propósito. Casualmente, este fin de semana fui a San Francisco, a la prisión de Alcatraz, y me preguntaba, realmente ese lugar me hizo reflexionar muchísimo porque los presos estaban conscientes que una vez que ellos entraban a esa prisión, muchos sabían que ahí iban a morir. Entonces, ustedes saben qué triste verse en esa situación y saber de que pudieron haber hecho más, que pudieron haber hecho cosas buenas, que pudieron servir a las demás personas, pero nunca se preguntaron para qué eran buenos o nunca se preguntaron cuál era su propósito, porque Dios desde antes, como lo mencionaba al inicio, desde antes que tú nacieras, Él ya te había pensado en su mente y Dios obviamente va a querer siempre el bien para ti, pero somos nosotros que tenemos que saber cuál es nuestro propósito, qué talentos, porque a todos Él nos entregó talentos, a todos. No hay nadie que Dios no le haya dado un talento, pero desafortunadamente no nos tomamos el tiempo en reflexionar, en preguntarnos, ¿cuál es el talento? Y no los culpo. A mí en lo personal es hasta el día de hoy y me sigo preguntando, Señor, yo quiero que tú me uses, quiero ser esa persona que hable de ti, quiero que las personas conozcan más de ti y no sé si este puede ser un propósito, ¿verdad? Porque algo que me gusta, me apasiona, aunque a veces les soy honesto, como no sé muy bien todo esto de editar y todo eso, me frustro, pero creo que es un proceso. Pero aquí lo importante es tomarte el tiempo de examinarte y no caminar en la vida como piloto automático, haciendo las cosas por hacer. Es importante que tú te preguntes, ¿estoy acá hoy respirando con vida? Pero Señor, dime, enséñame, muéstrame cuál es mi propósito en esta vida. Hay algo que les quiero comentar y es sobre, no sé si todos han escuchado alguno, de la
Madre Teresa de Calcuta. Considero que todo el mundo sabe, ¿verdad?, quién es ella. Y Madre Teresa de Calcuta, ella decía algo muy lindo, y es que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, aquí lo importante, considero que todos los seres humanos, el propósito principal que nosotros tenemos en esta vida es el servicio, el servir a nuestro prójimo, a los demás. Y pueden hacerlo, un ejemplo tan sencillo es que ustedes pueden ir, pasar por un lugar donde hay una persona que está necesitando, que te pide comida o un vaso de agua, y tú vienes y con mucho amor tú le das un pan, un vaso de agua. Y yo no sé ustedes, pero a mí me pasa que cuando uno hace eso, es como que el corazón se le hace grande a uno y una satisfacción que solo viene de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que tú sirves a alguien, tú estás entendiendo que no es casualidad que tú estés en este mundo, porque lo importante es aportar, es hacer el bien, es dar ese servicio. Yo considero que hay un momento en la vida del ser humano que haces un clic. El propósito no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver, como antes lo mencionaba, con el servicio, con sentir que tu presencia en el mundo está justificada. A veces hay personas que pasan por depresión cuando se sienten que no sirven para nada, que no valen, y cuando se dan cuenta que pueden hacer algo importante en el mundo, ya se sienten valiosos, valiosa. Entonces la cosa sería descubrir dónde puedes aportar, y desgraciadamente la mayoría de personas no han podido encontrar cuál es su propósito. Hay otras personas que logran ver cuál es su propósito ya a la mitad de su vida. Hay que arriesgar, amigos, en esta vida, más cuando tienes claro qué es lo que tú quieres ser con tu vida. Si no, nunca sabrás encontrar el propósito, y para eso hay que probar lo que hay fuera. Solo intentando vas a saber si es lo tuyo o no. Para eso te voy a dejar un ejemplo sencillo, y es que cuando te gusta a alguien, una persona, desde la mente no vas a saber si eres correspondido. Tienes que invitarla a salir y tienes que conocerla para saber si esa es la persona que tú estás esperando. Si tú no sales del confort, del entorno de seguridad, es decir, de tu entorno habitual, donde siempre estás, es importante que busques otras posibilidades. Tenés que salir de tu entorno, hay que despertar lo que tienes fuera, ya que el estancamiento, los viejos miedos y las dudas siempre buscan a la gente que se niega a moverse. Para activar tu destino, tienes que buscar otras posibilidades, dar un paso hacia lo desconocido y despertar todo lo grande que Dios ha puesto fuera de tu entorno para ti. Quiero que mires la historia de David de la Biblia. Antes de ser el gran rey de Israel, ¿dónde estaba? Cuidando las ovejas de su padre en el desierto. David estaba seguro. Ese era su entorno habitual. Pero si David se hubiera quedado toda la vida en esa comodidad, jamás se habría convertido en el gran rey de Israel. Dios tuvo que sacar a David de su zona de confort. Lo envió al campo de batalla a llevarle comida a sus hermanos. Un entorno completamente diferente, desconocido, nuevo y peligroso. Y fue justamente ahí, fuera de su comodidad, donde se encontró de frente con su propósito: vencer al gigante.
Si David no hubiera aceptado salir de su entorno seguro, jamás habría despertado el potencial de guerrero que llevaba dentro. Si hoy estás en un lugar que te sientes pequeño o que tu rutina es ordinaria, no te desanimes. Dios te está entrenando. Quizás hoy tu propósito sea sanar tu corazón o quizás ser la luz para tus hijos o cuidar de algún familiar que está enfermo o quizás tenderle la mano a un vecino que necesita de tu ayuda. Muchas veces tu propósito puede ser darle esa palabra de aliento a alguien que lo está necesitando. El propósito se vive en el presente. Recordá, cuando eres fiel en lo poco, Dios te va abriendo puertas para lo mucho. No desperdicies los pequeños comienzos, porque es ahí donde inician las grandes historias de fe. En el siguiente punto, quiero mencionar sobre esos pasos prácticos para escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo empezamos a caminar en ese propósito? Y bueno, son 3 pasos lo que te voy a dar y son muy sencillos pero poderosos. El primero es: haz silencio en la oración. Como siempre lo voy a decir, vivimos en un mundo con demasiado ruido. Desactiva las redes sociales. Deja de pensar esas cosas que te preocupan. Enfócate en tener esa intimidad con Dios, en decirle: Señor, aquí estoy, muéstrame el camino, enséñame cuál es mi propósito, por qué y para qué estoy en este mundo. Quiero poner al servicio mis talentos, esos talentos que tú me diste. El segundo paso es: mira lo que tienes en tus manos. Es decir, ¿qué es aquello que te apasiona? ¿Qué es eso que te sale natural? ¿Qué te hace feliz cuando sirves a las demás personas? Es encontrar ese motivo donde tú te sientes pleno o plena. Porque te voy a hacer un ejemplo sencillo, rapidito. Tú vas a un trabajo y si ese trabajo no te gusta, únicamente vas porque te están pagando, ¿verdad? Tú estás: Dios, ¿a qué hora salgo? ¿A qué hora salgo? ¿A qué hora termina? ¿A qué hora termina mi jornada? Entonces, eso no es hacer las cosas por amor. Tú tienes que buscar algo que te apasione. Y muchas veces preferimos quedarnos en esa zona de confort a lo seguro. ¿Por qué? Para no buscar cosas, por no arriesgarnos a cosas diferentes. Y quizás en ese momento donde tú tomas la decisión de arriesgarte, es ahí donde vas a encontrar ese propósito por el cual tú vas a sentirte pleno, vas a sentirte feliz porque estás haciendo lo que te gusta. En el tercer punto está: sirve a los demás. El propósito nunca se trata de nosotros, sino de ser ese puente de bendición para las demás personas. Cuando empiezas a dar amor, cuando escuchas al que sufre, cuando sirves con humildad, tu propósito florece de manera inmediata. Quiero regalarte unas preguntas para que en el momento que tú así lo decidas, te las hagas con total honestidad, porque realmente es muy útil hacer este ejercicio. Y la primera pregunta sería: si siento que estoy ocupando mi lugar en el mundo ahora mismo, o si simplemente lo estoy haciendo por comodidad o porque es algo que he repetido durante mucho tiempo. La otra pregunta es: si me tuviera que morir de aquí a 3 meses,
¿Realmente sentiría que he hecho lo que tenía que hacer? ¿O hay algo que he dejado pendiente? ¿Y por qué lo menciono? Porque somos muy dados a procrastinar. Un ejemplo, decimos, ya lo haré cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando los hijos sean mayores. ¿Cuándo? Entonces, ponete a pensar, si un meteorito nos fuera a destruir en un mes, me va a descubrir o me va a encontrar haciendo lo que tengo que hacer o me voy a arrepentir en el último momento de no haber hecho mi propia vida. Deseo de todo corazón que encuentres ese propósito por el cual fuiste diseñado. Todos tenemos talentos. Todos estamos hechos para hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Aquí la clave, como siempre les digo, es poner a Dios en primer lugar y pedirle a Él dirección, sabiduría para poder descubrir cuál es ese propósito, cuáles son esos talentos que me van a ayudar a mí a realizarme, a sentir que mi existencia en este mundo vale la pena. Recuerden el servicio, servir a los demás. Dios mismo vino a servirnos. Nosotros no le servimos a Él. Fue Él el que nos vino a servir. Y eso nos representa ese amor tan grande y tan maravilloso. Entonces los invito a que practiquen el servicio. Ahí se van a dar cuenta poco a poco que ese es uno de los propósitos principales por el cual Dios nos creó, para ayudarnos mutuamente. Espero que este tema haya aportado a tu vida y, como siempre les digo, por favor, denle like, suscríbanse y compártenlo. Nos vemos en el siguiente tema. Bendiciones. Bye bye.